Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar inicio con esta tercera parte del tema número 4, que es ¿dónde buscar el mensaje bíblico? Como pueden ver, es un poco extenso, pero es de mucha información. Es algo que si lo aprovechamos de la mejor manera, pues vamos a tener muy buenos frutos a la hora de preparar nuestra predicación. Voy a pedir principalmente la unción del Espíritu Santo para esta tarde, para mí, para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias, que el Señor nos acompañe a través de su Santo Espíritu, que sea Él el que nos inspire, el que nos mueva, el que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros labios, ¿verdad? Para poder proclamarlo, para alabarlo también a través de la palabra y sobre todo para que lo conozcamos, lo vivamos y lo podamos llevar con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio de vida a las demás personas. Como les decía, hoy vamos a ver ya la última parte de este tema, de dónde buscar el mensaje bíblico. En sí es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar, es ese Wi-Fi que vemos ahí en la imagen, el que nos va a ayudar a encontrar en este mar tan grande que es, en este océano tan grande que es la palabra del Señor, pero a través de esa ayuda del Espíritu Santo vamos a poder encontrar lo más preciso, lo más adecuado, lo más concreto para que nosotros podamos ejemplificar y que se aproveche al máximo ese mensaje que tú estás queriendo proclamar para la gloria del Señor, para que ese mensaje llegue y no únicamente se escuche, ¿verdad? Sino que llegue hasta lo más profundo de esa persona y que, como lo decía ahorita, pues que lo pueda vivir también, lo pueda sentir, lo pueda experimentar y que a través de todo eso, lo que más estamos todos buscando es esa conversión. Hoy veremos los últimos 4 partes de este tema, los últimos 4 aspectos que no dejan de ser importantes, ¿verdad? No por el hecho de que estén al final sean menos importantes, sino que podemos tener toda una gran variedad, tenemos una gama muy extensa de cosas en las que nosotros podamos utilizar para llevar a cabo este mensaje. Anteriormente veíamos que uno de estos era las guerras, ¿verdad? Que les representan esa, más que el hecho sangriento, más que eh, el asesinar, el que haya un vencedor o el que tenga alguien que pasar por encima de otro. Más que todo eso, tenemos que poner esas guerras en cómo yo estoy luchando contra el enemigo, contra Satanás, ¿verdad? Y muchas veces contra mí mismo, contra mis apetencias, contra mis vicios, contra lo más cómodo para mí. Entonces, esas son las guerras que también día a día luchamos cada uno de nosotros y que nosotros también podemos hacer uso de ellas para ejemplificar, como les decía anteriormente, algo, ¿verdad? Cómo ponerlo en práctica. Las preguntas, esas preguntas que vemos en la Biblia, ¿cuántas preguntas hay? ¿Cuántas preguntas no hay una respuesta concreta? ¿Cuántas preguntas hizo Jesús a las otras personas? ¿Cuántas preguntas le hicieron al mismo Jesús? Y que a veces yo me desesperaba cuando leía o cuando escucho, decía, bueno, pero ¿por qué no contesta de una manera concreta? Pero lo que tenemos que entender es que Jesús lo que quiere es que nosotros reflexionemos, que nosotros captemos el mensaje de acuerdo a nuestras propias, nuestros propios entendimientos, nuestros propios conocimientos,
que lo pensemos, lo meditemos, que no nada más, ah, sí, pues es que me dice que es verde, entonces es verde, no, sino que Jesús quería que lo pensaras, que lo meditaras, no únicamente con la cabeza, con el corazón también, ¿verdad? Que hubiera ese real cambio, ese real entendimiento de lo que el Señor quería dar a conocer en ese momento. Y el otro era los diálogos, cómo a través de diferentes diálogos que vemos en la Sagrada Escritura, aprendemos, conocemos diálogos que podemos utilizar también, que nos puedan ayudar a, a que ese mensaje llegue. Recordemos que un diálogo pues se tiene que dar entre varias personas, porque si no pues es un monólogo nada más lo que se está haciendo y no hay como una retroalimentación. Con respecto a los diálogos, pues habla una persona, el otro lo escucha, el otro contesta y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces es muy importante también que nosotros hagamos uso de estos pequeños situaciones, pudiéramos decir, de esos diálogos. Decíamos el ejemplo del diálogo de María con Jesús cuando les dice que el vino se les había terminado en las bodas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también pueden ayudarnos a nosotros para ponerlo no únicamente en las bodas en ese tiempo para ejemplificarlo, sino cómo lo puedo yo llevar al diario vivir o al momento, al acontecimiento que se está presentando o al grupo al que nosotros estamos llevando esta prédica. Hoy vamos a ver el siguiente que son las oraciones. Eso es otro de los aspectos. Pues sabemos que en la oración, como en ningún otro momento de la vida, pues el hombre se presenta al desnudo, nos dice, frente a Dios, le expone cada una de sus, de sus limitaciones, de sus dolores, de sus alegrías, se reconoce ante el Señor que es débil, que no puede. Hay cientos de cosas. Y también en las cuales alaba al Señor. A veces nos da vergüenza, ¿no? Que nos escuchen los demás cómo alabamos y bendecimos al Señor, pero cuando estamos en esa oración íntima, cuando nadie más nos escucha, ahí nos podemos nosotros ya nos soltamos alabando al Señor sin importar en qué está escuchando el otro o qué va a pensar de mí la otra persona. Dice que incluso hasta llora, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido una oración así tan, pues en la vida, ya saben, todo lo que se nos presenta. Y pues sí, a veces también nos desesperamos, a veces, pues como les digo, nos reconocemos que no podemos y pues sí, lloramos, nos reímos tal vez también, cantamos, hay muchas cosas que nosotros que podemos hacer cuando estamos llevando a cabo las oraciones. Aquí se nos dan unos ejemplos de oración. Uno de ellos es cómo Tobías ora por su esposa. Si lo pueden ustedes leer en Tobías 8 del 4 al 9, dice que él le dice, levántate mujer, le dice, y oremos a Dios y empieza a alabarlo, lo bendice. No únicamente empieza, Señor, te pido por mi esposa para que sea buena mujer y que cocine rico, no, no hace ese tipo de oración. Tobías alaba al Señor, lo bendice, lo glorifica, lo enaltece y luego le recuerda cómo creó a Adán, cómo lo miró que estaba tan solo, le dice, y le hiciste a esa mujer, le dice Tobías, para que lo acompañara. Tú miraste que Adán necesitaba a alguien. Entonces vemos ahí en ese ejemplo una oración tan sincera, tan bonita de parte de Tobías por su esposa y esa oración que hacen juntos, unidos los dos, ¿verdad? Porque no es nada más la oración de él o de ella, sino que tiene que ser de los dos. También nos da otro ejemplo, la oración de Salomón al consagrar el templo. También ahí vemos en esa
oración que exclama Salomón al Señor diciéndole pues que tú estás en todos lados, tú prometiste que recibirías, dice, las ofrendas, entonces te pido, le dice Señor, que estés presente en este altar, en este templo. Entonces, estos ejemplos nos llegan a nosotros a decir que por cualquier cosa nosotros debemos de orar y tenemos que animar a los demás también que lleven a cabo las oraciones, que tengan ese sentido de orar en todo momento. Otra de ellas, otra de las oraciones que nos muestra aquí la enseñanza es el cántico de Zacarías, que a mí me encanta este cántico que hace, que lo vemos en Lucas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho por boca de sus antiguos profetas. Me encanta a mí este cántico, me encanta escucharlo. Me encanta cuando puedo hacer las laudes en la mañana, se proclama este cántico de Zacarías. Entonces, nos enseña que no únicamente Zacarías está agradeciendo por lo que el Señor le da, sino por todo lo que ha de venir a través del nacimiento de su hijo. Es lo que nos enseña. Y por último, otro ejemplo más que quise poner aquí, que nos muestra la enseñanza, pues como no podía faltar, Jesús en el huerto, ¿verdad? Esa oración tan fuerte que con el solo hecho de ver la imagen, pues te transporta a ese momento, a esa situación, a ese dolor que Jesús podía haber estado experimentando en ese momento, esa angustia tal vez, pero aún así vemos la confianza en su padre, la confianza que tenía él para con su padre, en que le cumpliría lo que Dios le había prometido, en que él, como todo un hombre, cumplió la palabra ante su padre de hacer lo que, a cumplir pues a lo que había venido a hacer, lo que el Señor le había destinado para cada uno de sus hijos. Entonces, con estas nosotros vemos, como les digo, diferentes tipos de oraciones, pero que todas llevan a un mismo fin, el tener ese diálogo con el Señor, esa intimidad, esa desnudez de liberarnos de vergüenzas, de ataduras, de soberbia muchas de las veces. El valor de estas oraciones consiste no en que ciertos personajes las hicieron en una ocasión, en algún tiempo alguien las hizo y ya, no, sino que ellos mismos van a encarnar a individuos de todos los tiempos. ¿Cuántas veces puedo estar yo como Zacarías alabando al Señor y agradeciendo, por ejemplo, cuando sabía que iba a tener un hijo, cuando iba a orar yo como Jesús en el huerto? Cuando mi hijo estaba enfermo, por ejemplo, cómo iba yo a orar con mi esposo al momento de que nos estábamos casando o que tomamos esa decisión de unirnos en matrimonio, ¿no? Entonces, es importante que nosotros pongamos las diferentes circunstancias o situaciones de la vida en esos personajes, en esos momentos, en esas situaciones. Entonces, cada una de estas que hemos ido mirando nosotros no es únicamente tomarlas y decir, es que Zacarías oró al Señor así. No, ¿cómo lo puedo yo transportar? ¿Cómo puedo transportar esa alegría de Zacarías para con el Señor? Ese agradecimiento que tuvo el Señor para con, perdón, ese agradecimiento que tuvo Zacarías para con el Señor por esa gran noticia que le daba. Entonces, ¿cómo lo puedo poner yo en estos momentos, en estas circunstancias? Jesús es el ejemplo más grande que pueda haber de oración, ¿verdad? De ese diálogo constante con su Padre en todo momento, en cada momento, como ya lo hemos dicho, siempre que Jesús hizo algún milagro o algo, siempre reconocía que su Padre era el hacedor de todo
e igual, cuando Jesús terminaba de hacer algo o pasaba algo, él se retiraba, nos dice la escritura, a orar, ¿verdad? Siempre tenía ese encuentro directo con su Padre, siempre tenía esa oración constante, nunca se apartó de él, aún estaba triste, estaba contento, estaba desesperado, porque yo me imagino que Jesús también llegó a desesperarse por la falta de integridad o de inteligencia de las personas o que éramos tan cabeza dura. Yo creo que Jesús también se desesperó y aún así no se apartó del Señor, aún así siguió orándole al Padre para que le diera que esa fuerza, para que le diera ese espíritu, para que él pudiera continuar y no desistir, para que él pudiera cumplir esa misión, para que diera a conocer al Padre a través de él mismo. Vamos ahora al siguiente, que son los lugares. Pues el lugar donde sucede un acontecimiento, pues siempre nos va a decir algo, siempre va a representar algo. Están llenos, dice, de contenido teológico, lo que sucede. Y muchas de las veces cuando leemos la escritura, la Sagrada Escritura, hay unos autores que son tan detallistas que te, que te describen el lugar y con el solo hecho de leerlo o que alguien lo lea, te imaginas el momento, a veces a lo mejor te imaginas que hasta estaba haciendo mucho calor. Yo, por ejemplo, cuando si oigo que Jesús va al pozo y está la samaritana, que era mediodía, yo me imagino que a lo mejor pues hacía mucho calor y por eso le pidió agua, no sé, ¿no? O sea, te pones y lo vives tal cual, la escena que te está narrando el escritor, el autor. Entonces, los lugares siempre van a tener un contenido que no se puede dejar de pasar por alto, siempre nos van a representar algo. Y aquí nos da algunos ejemplos, dice, por ejemplo, en Betel se le considera como el santuario idolátrico, Samaria, el territorio enemigo, Jerusalén o Sión era el corazón de la fe de Israel, donde se vivía la fe así fervientemente. El templo y santuario, pues la residencia de la divinidad, que era donde estaba Dios, ahí se consideraba que ahí estaba. Cafarnaúm dice incredulidad a pesar de los signos prodigiosos, o sea que era un pueblo que no creía. El desierto que representa un lugar de lucha y de encuentro con Dios. ¿Cuántas veces decimos Jesús estuvo en el desierto, por ejemplo, esos 40 días, que fue un momento de lucha, pero que al mismo tiempo también trató de encontrarse con el Señor, de tener ese encuentro directo con Dios? ¿Para qué? Para ese momento que venía, para esa situación a la que él se iba a enfrentar, tener la fortaleza para lograr pues el fin, el cometido que él tenía, ¿verdad? Aquí nos pone el autor algunos ejemplos y me encanta cómo hace esta analogía de la barca de Pedro, perdón, la barca de Pedro. El autor la hace referencia a que la barca es parecida como la iglesia, porque dice, todo lo que sucede en la barca de Pedro es figura de lo que pasa en la iglesia de nuestros días. Imagínense, una barca representa a una iglesia. ¿Por qué? Porque en ellas hay tormentas, hay luchas, hay fracasos, hay éxitos. Dice, Jesús parece que duerme y ocurre la pesca milagrosa, surge la presencia del resucitado. Entonces ahí vemos muchas situaciones, ¿verdad? Muchas situaciones que pasan en la Sagrada Escritura, pero como el autor la, la relaciona, vuelvo a decirlo, con la iglesia, porque en la iglesia pues también hay momentos difíciles cuando es criticada, cuando es perseguida, hay momentos de alegría cuando pues se arrepiente ese pecador, cuando, por ejemplo, ahora que van a hacer las comuniones, cuántos niños van a recibir su primera comunión, ese encuentro personal.
con el Señor, cuando los niños se confesaron ahora hace unos días de poder experimentar el perdón del Señor. Entonces, esos momentos también son momentos de felicidad, de lucha. Y ahí está presente el Señor, es lo que nos dice. Ahí sigue presente el Señor en esa barca, en esa iglesia. Según Lucas, cuando Jesús terminó de predicar, dijo a sus discípulos que llevaran la barca a la parte más honda y lanzaran la red para pescar. A quienes se encontraban en la orilla, los condujo a lo más profundo. Ir a lo más profundo, nos dice, expresa que encontrándonos en la superficialidad, Cristo quiere que su iglesia vaya más allá y pesque en aguas más profundas, que nos descubramos a nosotros mismos, que dejemos de ver, de verme a mí mismo como quiero que los demás me miren. ¿Sí me explico? En esa superficialidad. No quiero que me vean tal cual soy, sino que voy a dar la cara de cómo quiero que los demás se hagan una idea de mí. Jesús lo que quiere es que nosotros nos descubramos, que descubramos a nosotros mismos y que también lo mostremos a los demás. Tenemos que ir más allá, no podemos quedarnos en la orilla, ahí donde el agua está calma, ahí donde todo llega, ahí donde estoy en mi zona de confort, no. Quiere que vayamos más al fondo, más a lo profundo, a donde suceden las tormentas, a donde me puedo ahogar tal vez, a donde puedo conocer más allá, a donde puedo encontrar más peces que necesitan de mi ayuda o necesitan ser pescados. Eso es lo que nos está diciendo con ir a lo más profundo. También nos está dando el ejemplo de la sinagoga. Y nos dice pues que todos los problemas de Jesús en las sinagogas no solo eran reflejo de los conflictos del cristiano con el judaísmo, también representan lo que sucede cuando los cristianos vivimos con actitudes legalistas o farisaicas. ¿Cuántas veces nos encontramos con el típico católico que más que decir, ven a la iglesia, te corre, o por el hecho de verlo con la cara amargada, con la cara de enojado, no hay una buena bienvenida, en vez de hacer que esas personas regresen, pues ya no quieren volver, ¿verdad? A esa parroquia o a esa iglesia. ¿Por qué? Porque viste cómo me miraron, porque me vieron con la cara de fushi, porque, porque se fijan hasta cómo vas vestido. O sea, eso es lo que no quiere Jesús que suceda en nuestra iglesia. No quiere que seamos legalistas, ¿verdad? Eso es lo que nos está pidiendo. Algunos lugares tienen sentido pleno en Jesús mismo. Jesús es Betel, que significa la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en Jesús encontramos a Dios. Cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dice Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, a través de Jesús encontramos a Dios. Jesús representa también a Siloé, nos dice, porque es el enviado de Dios, porque Dios Padre lo mandó a que cumpliera esa misión de venir a dar, a mostrar el reino de Dios, de venir a salvarnos, ¿verdad? A dejarnos la salvación, de dar su vida por nosotros y pagar con su sangre el pecado que todos nosotros venimos arrastrando. También se le conoce como la piscina de Bethesda, que significa la casa de la misericordia, que con sus 5 pórticos, la piscina de Bethesda tenía 5 pórticos. En el caso de Jesús, pues tiene las 5 llagas, nos cura de todas nuestras enfermedades. ¿Cuántas veces pasaron años, yo creo, esas pobres personas ahí pegados a un lado a la piscina de Bethesda, de tener la oportunidad de poder introducirse en ella y quedar sanados cuando las aguas se agitaban? ¿Cuántos pasaron
mucho tiempo ahí esperando ese milagro, pero al venir a Jesús, pero al acercarnos nosotros a Jesús, a mostrarnos la palabra de Dios, a mostrarnos la misericordia de Dios, pues con eso quedamos sanados, quedamos curados. Y nos hace una gran sugerencia aquí el autor, ¿verdad? Ojalá todos la pudiéramos seguir, de ir a un viaje a Israel, dice. Un viaje a Israel sería de gran valor para conocer los escenarios de la historia de la salvación. Entonces, pues eso sería más que perfecto, pero pues desafortunadamente no todos tenemos la manera o la forma de poder hacerlo. Pero conozcamos la Sagrada Escritura y tratemos de entenderla, de comprenderla, lo que el Señor nos quiere decir durante toda su vida. Jesús elige los lugares donde predica o hace milagros, pues reconoce los significados de cada sitio. Entonces, imagínate, Jesús se fijaba hasta dónde iba a hacer tal cosa, porque eso representaba algo, porque eso daba a conocer algo, porque Jesús lo relacionaba hasta con el Antiguo Testamento, el lugar de donde él estaba, lo que él decía. Entonces, pues eso nos deja a nosotros entender que tenemos que aprender, tenemos que conocer la Sagrada Escritura, tenemos que conocer hasta el lugar, nos decía el autor, de dónde estamos parados, de lo que vamos a decir, a quién estamos hablando, para que nosotros pudiéramos utilizar, hacer uso de ese recurso para no quedarnos ahí, ¿verdad? Atorados o nada más pasar por encimita de del lugar o de hecho de las personas con las que estamos nosotros tratando en ese momento. Y por último, no, perdón, no es el último, nos queda todavía otro más. Tenemos las fiestas y banquetes también, son otro aspecto importante que nosotros debemos de tener en cuenta y debemos de conocer. Nos dice que el calendario religioso de Israel se basaba en ciertas festividades claves y nos dice que todos los hijos de Jacob debían de subir a Jerusalén en 3 ocasiones muy especiales. ¿Cuáles? Esas eran las fiestas a las que todos debían de acudir, debían de estar presentes. Si nosotros viviéramos la religiosidad como se vivía en ese momento, pues imagínense cómo estuviera nuestra iglesia, ¿verdad? Cada vez que celebramos algo tan importante. En este caso, pues nos muestra, como les digo, tres fiestas muy importantes. Una de ellas era la Pascua, que se celebraba ahí, la liberación de Egipto, de cómo el Señor liberó al pueblo judío de la esclavitud. Entonces es cuando ellos la celebraban. Ya después venimos a cambiar un poco el sentido de la Pascua, más que la liberación de la esclavitud de Egipto, pues Jesús nos viene a traer la liberación del pecado, ¿verdad? Con su vida, muerte y resurrección. Otra de las fiestas que eran muy importantes se llamaba las semanas, así se llamaba esta festividad. Era como el Pentecostés, más o menos, así también se le conocía. Era una fiesta agrícola para ofrendar las primeras gavillas. ¿Qué era esto? Que tenían que ofrecer al Señor los primeros frutos recolectados, lo mejor de su cosecha, pues tenían que entregárselo, ofrendárselo al Señor en agradecimiento, lógicamente, de lo que les había dado en sus cosechas y lo que les daría también en un futuro. La otra, como les digo, esta se llamaba las semanas o Pentecostés. Ya después también cambiamos ahí un poco el significado de la fiesta, pues que es la venida del Espíritu Santo, porque la venida del Espíritu Santo se llevó a cabo durante esta festividad, por eso también se le conoce como Pentecostés. Y también tenemos la festividad que se llamaba
las tiendas o tabernáculos, que eran, se le conocían también como las fiestas del agua, y se recordaba la marcha por el desierto. En estas tres ocasiones era cuando todos los hijos de Jacob, nos dice, debían de ir a Jerusalén. Ya ahorita veíamos que Jerusalén era el lugar conocido como donde estaba, era el corazón de la fe de Israel. Entonces, por eso se tenían que llevar a cabo ahí en Jerusalén. Jesús se desenvuelve en torno a las reuniones, fiestas y celebraciones y realiza cosas muy importantes durante las comidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado también que no debemos de asistir a fiestas o a reuniones, que son cosas mundanas? A lo mejor hay que ver el sentido, ¿no? Pero aquí Jesús nos está mostrando que él también asistía a esas reuniones y fiestas y eran momentos en los que él iba a realizar algo importante. ¿Quién te dice a ti que al asistir a una fiesta o a una reunión no puedas evangelizar a alguien, no puedas llevar una palabra de aliento a alguien, no puedas acompañar a alguien en su alegría, en su dolor? No sabemos, ¿verdad? Entonces, Jesús nos está mostrando que sí es importante, que se puede sacar algo bueno de todo esto y sobre todo, pues que le demos ese verdadero sentido, ¿no? A lo que estemos haciendo. Existen momentos muy significativos en la vida humana, como el compartir el pan y la mesa, sobre todo en la mentalidad oriental, la mesa es su lugar y momento donde se participa lo que se es y lo que se tiene, o sea, se comparte, ¿no? Se comparte lo que se tiene y se muestra lo que se es a las demás personas. Es uno de los puntos centrales, nos dice, de la legendaria hospitalidad oriental. Por eso los banquetes son escenarios de abundantes enseñanzas. También nos da aquí el autor unos ejemplos de esos banquetes en los cuales nosotros también podemos tener mucho aprendizaje. Uno de ellos es pues las bodas de Caná. Jesús nos dice, no aparece el vino por arte de magia, sino que el agua que pusieron ahí los sirvientes en las tinajas se transforma. Entonces, Dios exige de nuestra colaboración. No quiere decir que Él lo va a hacer todo. Quiere decir que necesita la ayuda y no, a lo mejor no porque la necesite, sino porque quiere que las actividades o las cosas se realicen en conjunto, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos decir o lo que podemos aprender de esto, que es importante la colaboración por parte de todos. También nos da el ejemplo de las bodas del Cordero. Dice, el reino como la vida eterna es una fiesta. No podemos vivir de luto, lo que les decía ahorita, ¿no? ¿Cuántas veces se nos dice que no debemos asistir a una fiesta o no debemos hacer esto o lo otro? Entonces, tenemos que estar alegres. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo, porque tenemos un Dios que resucitó, que venció a la muerte. Tenemos un Dios que pagó por nuestras culpas, por nuestros pecados. Entonces, es un momento de alegría, es un momento para vivir, es un motivo para vivir felices. El otro ejemplo que nos da es la cena con Jesús. Dice, eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 3:20. Si alguno me abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. ¿Y por qué nos dirá eso? Porque había una situación cuando el dueño iba a liberar a un esclavo. Dice que ese sello de liberación lo pactaba invitando a su esclavo a sentarse a la mesa. Y eso significaba pues que ya iba a ser libre después de ese momento. Entonces, si nosotros estamos invitados a sentarnos a la mesa de nuestro Señor, significa
que somos libres, que nosotros hemos quedado libres. ¿Sí? Permítanme un segundito, por favor. Disculpen, seguimos. Ahora sí vamos a la última parte de este tema, que son los objetos. En la cultura oriental, los israelitas pues eran muy simbólicos en todo lo que hacían. Cada cosa que ellos hacían pues representaba algo. Y cada objeto, dice, tenía una razón de ser. Si nosotros entendemos esto, enriquecemos grandemente el mensaje en cada página de la Biblia. A veces es importante que cuando nosotros estemos leyendo algo en la Biblia, si están haciendo uso de algún símbolo, es importante que nosotros estudiemos o averigüemos más sobre qué representa, qué quiere decir o por qué se utiliza tal o cual cosa en ese momento, qué representaba para ellos y qué nos enseña también a nosotros. Dice, por tanto, hay que descubrir dicho significado de eso, de ese tal o cual símbolo. Al descubrir cómo el mensaje cobra relevancia, procuraremos buscar lo que significa todo objeto que entre en nuestra predicación. Fíjate bien, es muy importante que no nada más, como les decía, hablar por hablar o meter, es que esto se oye bonito, o ay, es que esto va a quedar bien. No, simplemente lo principal es qué representa, qué significa y cómo lo puedo utilizar. No es nada más para adornar mi predicación, no es para rellenar porque algo le hacía falta o porque me falta tiempo y no sé qué más decir. No, lo importante es que sepamos qué significa ese símbolo para que lo podamos nosotros aplicar, lo podamos usar. Nos da aquí algunos ejemplos la escritura. Perdón, nos da algunos ejemplos la enseñanza sobre ciertos símbolos que representan algo. En esta imagen tenemos la vestidura del sacerdote y nos dice que tenía esas 12 piedras preciosas en el pecho con los nombres de los hijos de Israel, que también podemos decir que representaba las 12 tribus, ¿verdad? En ese momento, para dar a entender que los hijos de Israel en los hombros son pesados, pero en el corazón deben de ser preciosos. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 28:9. También nos da el ejemplo de la lámpara. Nos dice Jesús que no debemos nosotros de esconder la lámpara. ¿Por qué? Porque se hizo para alumbrar, para dar luz. Y nos dice que, sin embargo, en cada evangelio la combina con un objeto diferente que simboliza los pretextos que impiden que brille la luz de la nueva vida. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de esquivar o tratamos de no tomar un compromiso por eso, porque es un compromiso, ¿verdad? Porque nos va a traer más trabajo o porque me va a impedir a mí seguir en mi zona de confort? Entonces Jesús nos está pidiendo que no escondamos esa lámpara, esa luz que es la palabra del Señor, que si ya la conozco no me la puedo quedar nada más para mí, sino que la tengo que llevar a los demás. Tengo que también el compromiso de que los otros la conozcan. Otro símbolo nos dice la cama, que simboliza la pereza que nos mantiene en la inactividad. Es nuestra falta de compromiso que oscurece la acción de Dios, lo que les decía ahorita, ¿verdad? El no querer ese compromiso, me quedo ahí mejor, a gusto, sin que nada me moleste, nada me perturbe, y ahí se le echan los demás como pueda.
Es lo que no debemos hacer porque estamos oscureciendo la acción de Dios. Otro ejemplo que nos da es el selemín, dice, era como un cofre, el que vemos ahí en la imagen, que en nuestros días equivaldría a una caja fuerte. Y nos dice que cuántas veces nosotros guardamos nuestra luz bajo llave y no la dejamos brillar. Cuántas veces escondemos nuestros talentos por miedo a perderlos y no los trabajamos, no los ponemos en práctica y preferimos que se queden así tal cual, no los desarrollamos, no los ejercitamos, sino que los guardamos para que nada malo les sucede. Dice, la fe no es algo del pasado que hay que guardar, sino vivirla en el momento presente. Igual nuestros talentos, nuestras virtudes, tenemos que ponerlas al servicio de los demás, porque para algo nos los dio el Señor. No nos los dio para que nos viéramos más bonitos o para tenerlos ahí acumulados. Ay, yo tengo 20, 30 guardados, pero pues ¿de qué me sirven si no los pongo al servicio del Señor, no los pongo en práctica? Otro ejemplo que nos da es el almud, se llama esto. Era un tipo de medida de capacidad. Dice que muchas veces nosotros debemos de entregarnos sin condiciones, sin estar midiendo, sin estar viendo a ver cuánto doy y cuánto recibo o cuánto recibo, o ver ¿cuántas veces ponemos por condiciones hacer algo, verdad? Es lo que nos está pidiendo el Señor. Quiere que demos por completo, que nos seamos pichicatos, diría, que no demos a cierta medida nada más, sino que seamos generosos con lo que estamos dando, ya sea en tiempo, en servicio, en trabajo, en lo que sea que lo hagamos de manera generosa. Otro ejemplo que nos da también es el yugo. Y hay una cita aquí en Mateo 11, 28, 3, 28, ay, no sé bien, pero es Mateo 11, 28. Dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen sobre ustedes mi yugo, dice la palabra de Dios en Mateo. Entonces, dice el autor que suena como contraproducente, porque dice, venimos cansados del peso de la vida y luego todavía nos pide que agarremos el yugo, dice. Cuando un yugo, como el que vemos en la imagen, se debe de cargar entre dos. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor cuando nos dice, tomen ustedes mi yugo? Quiere decir que Él quiere compartir con nosotros nuestro peso. O sea, más bien, Él quiere ayudarnos a nosotros a lidiar con el peso que estamos cargando. Por eso nos dice, tomen mi yugo, que se lo ofrezcamos ese peso que nosotros estamos cargando para que Él pueda ayudarnos a que sea más llevadera esa carga, es lo que se está refiriendo con esto. Y el último ejemplo que me encantó mm, por lo que representa, que es la dracma perdida en Lucas 15:8, que es la escritura donde nos dice que una mujer perdió una monedita y dice que cuando la encuentra, pues dice que hace una fiesta y nos dice la enseñanza, pues que gastó mucho más en la fiesta que el valor que tenía la moneda. ¿Pero por qué? Porque fue tan importante para ella. Dice que las mujeres de Israel en ese tiempo llevaban bordados en sus vestidos a las monedas que su marido les había entregado el día de que se casaron. Entonces, a ella se le había perdido una de esas monedas. Entonces, ella tenía que encontrar precisamente esa moneda, la que llevaba en su vestido, la que tenía bordada en su vestido, y no otra. Nosotros somos para Jesús como una de esas moneditas que Él lucha para encontrar. Y cuando la encuentra, cuando nos encuentra, cuando te encuentra a ti, hace esa gran fiesta para festejar que ha encontrado esa monedita, que a lo mejor no vale nada, pero para Él vale muchísimo.
Para los demás tal vez no valdrá nada, pero para él vale muchísimo. Entonces, este ejemplo me encantó, me encantó esta analogía que hace el autor del dracma, de esta dracma perdida. Entonces, con esto terminamos esta parte de, de este tema número 4, como les digo, un poco extenso tal vez, pero pues nos deja mucho, mucho para nosotros, para que nos podamos guiar, para que podamos encontrar más fácilmente o para que nos demos una mejor idea de lo que quiero yo buscar o de lo que quiero yo hacer uso en mi predicación y ya sé más o menos por dónde voy a buscar en la palabra del Señor. Lo más importante aquí es que nosotros vayamos siempre a la Sagrada Escritura, que la leamos, que busquemos, que nos dice aquí, nos da un ejemplo, dice, por esas avenidas, hagan de cuenta que la palabra del Señor, la Sagrada Escritura, es como una ciudad que tiene muchas calles y entre más las transitas, pues más vas a conocerlas, vas a saber por qué calle está cuál cosa, si quieres ir a tal parte, pues ya sabes más o menos por dónde irte. Eso es lo que se refiere el autor cuando nos dice que debemos de leerla, ¿verdad? Pero también nos está sugiriendo el uso de un diccionario, por ejemplo, nos está sugiriendo de mapas. Son cosas que a lo mejor parecen insignificantes, pero que nos deben a nosotros servir para aprender cada vez más, ¿no? Es muy importante, como les decía desde un principio, la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura me va a enseñar a mí ortografía, la lectura me va a enseñar a mí el cómo decir las palabras, la pronunciación, o sea, todo ese tipo de cosas son importantes. Tal vez parecerán como que muy exigentes o como que no se va a fijar la gente, pero eso habla de ti como persona. Entonces, es importante que nosotros nos preparemos constantemente, que siempre estemos mejorando, que no nos quedemos ahí en lo mismo o hasta donde yo sé nomás, es lo único que yo puedo hacer, es como decíamos ahorita con la lámpara. ¿De qué me sirve tener una lámpara que tiene mucho aceite y que puedo tenerla prendida por mucho tiempo si la voy a prender y la voy a guardar? La voy a meter abajo de la mesa. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Si la voy a meter abajo de la mesa, la voy a esconder en un cuarto, de nada me va a servir. Entonces, debemos nosotros siempre de estar mostrando esa lámpara, siempre tenemos que mostrar esa luz. ¿Y cómo? Pues de la mejor manera, ¿sí? De la mejor manera que nosotros podamos hacerla. Entonces, con esto terminamos, vamos a pasar a las actividades, a los grupos. Tenemos 3 ejercicios y cada grupo va a hacer los 3 ejercicios, están cortitos, no es mucho lo que se tiene que hacer. Entonces,